Bueno, queridos hermanos, en esta tarde la lectura que se ha leído, si ustedes han prestado atención, es una lectura que en esta iglesia se ha leído muchas veces. No es la primera vez que desde un púlpito se lee Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros versículos. Repito, esa porción yo mismo la he leído en muchas ocasiones y cuando antes del famoso confinamiento, el cual experimentamos todos el año pasado, yo estuve dando unas clases que se grabaron y están todas ahí almacenadas en nuestro canal de YouTube. Hay más de 1000 y pico mensajes y estudios. Y en las clases de escatología, uno de los capítulos que lógicamente yo también toqué fue Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El mensaje de hoy lo he titulado El Día del Señor, y antes de entrar en materia y explicar lo que ya hemos escuchado esta tarde en la lectura, quisiera aclarar que esta expresión, el Día del Señor, se utiliza mucho en la Biblia. El Día del Señor no solamente hace referencia al día de reposo. No hay que dar demasiadas explicaciones porque la Biblia es muy clara diciendo que el día de reposo, el día del Señor, era y será por siempre el sábado. Sino el domingo no ha sustituido al día de reposo, ni el Nuevo Testamento prohíbe la participación o digamos el cumplimiento del día de reposo, ni el domingo. Esas son historias que se han dicho a lo largo de la historia, valga la redundancia. El día del Señor, el día de reposo es el sábado y ya está, no hay vuelta de hojas. Cómo se celebra o cómo no se celebra, eso es otro tema. Pero la expresión el día del Señor, yo la quiero utilizar en esta tarde desde el punto de vista escatológico. Es decir, cuando la Biblia habla del día del Señor, habla de una manifestación, de un día particular, donde el Señor Jesucristo vendrá y donde se cumplirán cientos de profecías que están dormidas, que no muertas. Pero antes de que venga ese gran día del Señor, esa manifestación mundial de la gloria del Señor, tienen que suceder una serie de cosas. Y nosotros, los cristianos actuales, no podemos ignorar cuáles son las señales o las cosas, los acontecimientos que tienen que ocurrir antes del día del Señor. Porque por ignorar, por no conocer o por mal interpretar los tiempos, la iglesia de los hermanos en Tesalónica lo estaban pasando francamente mal. Porque ellos creían que la gran tribulación ya había comenzado. Y lo que llamamos o conocemos con el nombre del anticristo, el inicuo, el hombre de pecado o el hijo de perdición, ya estaba manifestándose en aquel tiempo. Y lo estaban pasando realmente mal, no solamente por una mala interpretación, por haber entendido mal tal vez lo que Pablo les enseñó, sino que además, para colmo, había llegado a la iglesia la información, una carta que supuestamente decían que era de Pablo, pero que no fue de Pablo. De hecho, Pablo dice que él no escribió esa carta, diciéndoles a los hermanos, poniéndolos nerviosos y asustados de que ya estaban en medio de la gran tribulación. Y de hecho, como ellos fueron una iglesia siempre desde el principio muy perseguida, y muchos hermanos habían perdido y estaban perdiendo la vida, pues ellos decían, bueno, hemos recibido una carta supuestamente de Pablo, donde se nos dice que ya estamos en la gran tribulación. Para colmo, estamos viendo cómo están matando a hermanos y miembros de nuestra congregación. Y vemos que la vida se nos está poniendo muy difícil y muy cuesta arriba. Seguro que estamos ya en la gran tribulación. Entonces Pablo tiene que escribir una segunda carta a la iglesia. Y si quieren, volvemos a la lectura que esta tarde se leyó, donde Pablo les dice a los hermanos que no se tienen que dejar mover fácilmente de su modo de pensar, ni tenían que estar preocupados, angustiados, nerviosos, ni por carta, ni por espíritu. Dice como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si Pablo consideraba en el siglo I que el día del Señor estaba cerca, imagínense nosotros en el siglo XXI. No ha habido otros creyentes más cerca de la segunda venida de Cristo más que nosotros. Pablo creía que en su tiempo vendría el Mesías, en su segunda venida. Pablo de hecho estaba preparado y esperando que viniera el Señor. Y estaban viviendo con una expectativa tan grande los creyentes del primer siglo, que por ejemplo los hermanos de Tesalónica, muchos habían ya dejado sus trabajos, ya no querían ocuparse de nada, porque según ellos creían, el retorno del Señor era inminente. Por lo tanto, ¿para qué perder el tiempo labrando los campos, atendiendo a los animales o trabajando en cualquier otro asunto? Si ya viene mañana el Señor.
Sin embargo, Pablo les tiene que escribir y decirle, esa no es la forma de esperar al Señor. Y les dice algo que todos conocemos y tal vez en más de una ocasión hemos utilizado: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque la forma de prepararnos para recibir la venida del Señor no es dejando de trabajar, ni como han hecho muchos cristianos a lo largo de la historia. Y quiero recordarles que hay una hermosa ciudad en Israel que se llama Haifa, donde llegaron algunos cristianos hace muchos años, y allí ellos estaban preparando el retorno inminente del Señor Jesucristo, y fue un fracaso porque no vino el Señor en la fecha que ellos estaban esperando que viniera, y causaron un pésimo y un mal testimonio a la gente, no solamente de su congregación, sino a todos los que le habían dicho que inminentemente venía el Señor. Y a lo largo de la historia muchos se han atrevido incluso a poner fechas. Yo me acuerdo cuando estábamos cerca del año 2000. ¿Dónde estará ya el año 2000, verdad? El miedo que había en el mundo, ¿no? Que iba a venir el fin del mundo, que los ordenadores se iban a volver locos. Incluso decían que Cristo iba a venir en el año 2000 y que iba a ser un caos el mundo, y aviones iban a chocar y barcos se iban a hundir y iba a haber todo tipo de tragedias. Y han pasado ya 21 años después del año 2000. Y aquellos que profetizaron desde los púlpitos y escribieron libros, y yo tengo algunos en mi casa, de pastores que dijeron sí o sí, amada iglesia, el Señor viene en el año 2000, pues no sé lo que habrá sido de sus vidas o de sus ministerios o de los miles de libros que vendieron, pero evidentemente se equivocaron. Y los tesalonicenses estaban en un nerviosismo, en una preocupación constante y permanente, hasta el punto que, como les acabo de decir, ya muchos no querían trabajar y estaban preocupados porque veían que los acontecimientos se parecían mucho a lo que les había enseñado sin lugar a dudas Pablo acerca de los últimos tiempos. Y Pablo les tiene que decir: hermanos, yo simplemente quiero recordarles algunas cosas que ustedes las oyeron cuando yo estuve entre vosotros. Y dice lo siguiente Pablo: que nadie se atreva a engañarles de ninguna manera, porque el día del Señor, sí, la segunda venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos datos muy importantes. Es una información muy importante que tenemos que tener presente hoy en día, más que nunca los cristianos. Porque ¿quién no está esperando al Señor? ¿Quién no quiere que venga el Señor? ¿Quién no cree en la segunda venida de Cristo? Todos los cristianos evangélicos del mundo estamos de acuerdo en que el Señor Jesucristo volverá otra vez. Amén, hermanos. Le puedes preguntar a un bautista, a un luterano, a un presbiteriano, a un católico incluso, en cualquier iglesia, en cualquier denominación, preguntas: ¿ustedes creen, tienen en su lista de doctrinas fundamentales que ustedes creen en el retorno, en la segunda venida del Señor? Y todos te van a decir: sí, creemos que Cristo vendrá. Todo el mundo lo cree. Hay opiniones que si vendrá antes de la tribulación, durante o después, ese es otro tema. Pero no hay ni un cristiano coherente, centrado en la palabra de Dios, que niegue este hecho, esta doctrina fundamental de los cristianos. Pero Pablo dice aquí: el Señor va a venir, esa manifestación, esa parausía de Cristo, esa manifestación visible, palpable, notoria, se va a producir, pero primero tiene que ocurrir la apostasía. Y la pregunta es: ¿y qué es eso? ¿Qué es la apostasía? ¿Habrá empezado ya la apostasía? Podríamos utilizar diferentes sinónimos o diferentes adjetivos para definir lo que es la apostasía. Realmente apostatar significa dejar de, apartarme de. Si alguien forma parte de un partido político y se cambia, se va a otro o lo deja, podríamos utilizar el término que es un apóstata de ese partido, si se ha marchado y se ha ido a otro o a ninguno. Cuando una persona tiene una fe, una creencia y la deja, ha apostatado, ha rechazado esa fe que un día tuvo y que controló su vida, sus pensamientos, sus acciones y toda su vida. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar de una forma tremenda. Yo creo que el Señor no nos dijo por cuánto, para que no nos asustáramos. Pero la maldad no va a ir a menos, la maldad cada vez va a ir a más. Y vamos a escuchar cosas terribles, como ya hemos escuchado cosas terribles en los medios de comunicación. Pero la apostasía es el abandono de la fe de muchísimas personas. Es la anarquía espiritual. Es el no querer someterse, el no querer reconocer la existencia de Dios. Es el no querer reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Es abandonar los principios morales y espirituales de la Biblia.
¿Habéis leído alguno de vosotros ese libro que se escribió en el siglo XIX del famoso Nietzsche, el filósofo alemán, aunque era de origen judío, titulado El Anticristo? ¿Nadie ha leído ese libro? Bueno, no se pierde nada. Yo lo he leído en varias ocasiones. Nietzsche plantea que el problema de la humanidad son los cristianos y hay que eliminarlos lo antes posible. Que no hay nada más inmoral que la moral y que todo principio cristiano, bíblico, tiene que ser borrado de la faz de la tierra y dejar el placer como la prioridad absoluta para la felicidad de la raza humana. Y plantea que los cristianos son un problema que hay que eliminarlos a toda costa, cerrando colegios, cerrando universidades, y plantea que el único verdadero cristiano que hubo fue Jesucristo y que todos los demás fueron impostores y tergiversaron la fe y cambiaron todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y un montón de disparates que ni siquiera merece la pena mencionarlos. La Biblia nos habla de que la apostasía es el caldo de cultivo, el terreno abonado para que aparezca en cualquier momento un hombre de carne y hueso. No es un demonio encarnado, no es Satanás encarnado como esas películas de Hollywood que algunos hemos visto en alguna ocasión, sino que es un hombre, como dice aquí, un hombre de pecado, hijo de perdición. Es una persona que tiene padre, madre, familia, documentación, huellas digitales, altura, peso, medida. Es un ser humano que aglutinará alrededor de sí el poder militar y económico más grande que jamás en la historia ningún ser humano ha soñado tener. Millones y millones de personas de otras naciones terminarán adorándolo, no solamente creyendo en su eslogan, no solamente creyendo en sus planes políticos, sino que terminarán adorándolo. Y la Biblia incluso va más allá. Dice incluso que se le levantará, se le fabricará una especie de imagen, de estatua, y que la pondrán nada más y nada menos que en el mismísimo templo de la ciudad santa de Jerusalén. Y hará que todos los habitantes del mundo se postren y adoren a esa imagen. Si ustedes piensan que esto suena a ciencia ficción, si ustedes piensan que esto era algo que ocurría, por ejemplo, en la época de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor mandó a construir una imagen de oro y ordenó que todo el mundo se postrara ante ella y el que no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego. Si alguien piensa que eso no puede ocurrir hoy en día, te equivocas rotundamente. No hay que mirar muy lejos, solamente a Corea del Norte, donde hay estatuas gigantes de hombres ante los cuales todas las mañanas las personas tienen que hacer reverencia y postrarse ante esas imágenes en señal no solamente de respeto, sino de adoración, lo que se llama la egolatría, adorar al hombre en vez de al Creador. Y esto no es algo del siglo pasado, esto es algo que ocurre actualmente en un país llamado Corea del Norte. Y en los últimos tiempos la Biblia dice que este hombre, que no es un ateo, el anticristo no va a potenciar el ateísmo. El anticristo lo que va a hacer es potenciar que lo adoren y lo reverencien a él. Porque él no es un ateo, él sabe que Dios existe, pero no quiere que la humanidad adore a Dios, honre a Dios, sirva al Señor, sino que lo adoren y lo honren a él. Y entonces ponen su estatua en el templo de Jerusalén, como ya los griegos pusieron una estatua en el lugar santísimo, el famoso Antíoco Epifanes, y pidió que se le adorara, y también otros ídolos, ¿verdad? Sino que además este hombre marcará a la gente como si fueran auténticos animales. Y por eso muchas personas, hablando acerca de la famosa tema de la vacuna, han tenido temor de vacunarse, creyendo que con ese pinchazo, creyendo que con esa vacuna te estaban metiendo, sin darte cuenta, la marca de la cual habla la Biblia, y ahora lo vemos, del famoso 666, la marca de la bestia. Pero que yo sepa, yo estoy vacunado 2 veces, la vacuna no me la pusieron ni en la mano ni en la frente. Y la Biblia dice que la marca que se pondrá, esa especie de microchip en las personas que en aquel tiempo vivan, se les pondrá en la frente o se les pondrá en la mano. Y nadie, absolutamente nadie, seas de la raza que seas hombre, mujer, rico, pobre o la edad que tengas, da igual, nadie podrá comprar, ni vender, ni hacer ningún tipo de cambio comercial, de ninguna transferencia, ninguna multifirma,
Nadie podrá hacer uso de su dinero, de su sueldo, ni cobrarlo, ni usarlo, si no llevas la marca en tu cuerpo. Pero repito, esta vacuna no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. En primer lugar, porque la Biblia nos enseña que es algo que va a ocurrir en un periodo cuando se manifieste el anticristo. Y por cierto, dicho sea de paso, aún este señor, este personaje, no se ha manifestado. Repito, es un hombre de carne y hueso. Es una persona que busca adoración y es una persona que hará todo lo posible por apropiarse de Israel y aglutinará a millones de personas a su alrededor, soldados, armamento sofisticado, armamento nuclear que se utilizará en los últimos tiempos. Lean Zacarías capítulo 14, por ejemplo. Y atacará a Israel y morirá en uno de los montes muy cerca, llegando a la ciudad de Jerusalén. Y allí se le dará sepultura. Y algunos se preguntarán, ¿cómo a un ser tan perverso y maligno se le permite darle sepultura nada más y nada menos que en uno de los montes de Jerusalén? Bueno, eso tiene que ver con los hijos de Noé. La Biblia nos enseña que los hijos de Noé vieron borracho y desnudo a su padre. Sobre todo Can dice que se burló de su padre. Pero Jafet caminó de espaldas, cubrió la desnudez de su padre. Y algunos creen que con un detalle, por la descendencia de Jafet, se le permite a este hombre darle cobertura o darle sepultura. Pero sea como sea, es un perverso que atacará toda religión, aunque él recibirá el apoyo incondicional por un tiempo aparentemente, de una macro institución religiosa cuya sede está en la ciudad de Roma. Nosotros justamente el martes y el miércoles estaremos en esa ciudad, en la ciudad imperial de Roma. Y dice la Biblia que los miembros de esa mega estructura religiosa visten sus altos gerifaltes de púrpura. En momentos puntuales de la historia se han embriagado con la sangre de los santos, de los mártires, y se adornan con todo tipo de piedras preciosas, de oro, de perlas, etcétera, etcétera. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque aquí hay sabiduría, como dice la palabra. La única manera de poder controlar la economía mundial, la única manera de poder controlar a las personas es marcándolos como animales. Y hoy en día existe la tecnología, no hoy en día, ya hace años, pero hoy en día más que nunca, existe la tecnología para poder saber dónde estás en todo momento, qué compras, qué hablas, qué dices. Quiero que vengan conmigo al último libro de la Biblia, al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde se nos describe a este personaje que aquí Juan lo llama la bestia. Es como un animal, es una bestia, es un animal. Y el apoyo de otro personaje, más bien con una connotación religiosa, llamado el falso predicador, el falso exponente del evangelio, o el falso profeta, como es más bien conocido. Dice en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, y esa palabra mar significan naciones, pueblos, tribus, lenguas. No es el mar este que nos rodea a nosotros por ser habitantes de una isla. En esta ocasión y en otros versículos de la Biblia, ahora no tengo tiempo para explicarles dónde están todos esos textos, el mar representa eso, son naciones, son multitudes de personas, de entre las cuales se levanta esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Evidentemente, Juan emplea un lenguaje totalmente simbólico. No se va a levantar una persona de en medio del mar con 7 cabezas, con 10 cuernos. Esto es algo simbólico que hay que saber interpretarlo. Y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, por ejemplo, en aquellas clases de escatología que di el año pasado. Las cabezas en el panorama escatológico, profético de Dios, representan siempre imperios. Recuerden, cabezas son imperios, cuernos son naciones o pueblos. Ha habido 7 imperios que han precedido al anticristo antes de que él aparezca en los últimos tiempos, y 10 naciones que fundamentalmente le apoyarán económicamente, políticamente y en todos los sentidos que lo necesite. Esta bestia dice que es semejante a un leopardo. Esta bestia dice que sus pies son como de oso y su boca es como un león. Y para uno poder interpretar y conocer por qué Juan emplea aquí 3 animales diferentes para describir la naturaleza de este personaje, pues ustedes tendrían que conocer lo que escribió Daniel en el Antiguo Testamento, cuando a través de una serie de animales el Señor le demuestra y le habla acerca de los
distintos imperios que se levantarían a lo largo de la historia. Él le había interpretado un sueño al rey Nabucodonosor y le había dicho que aquella imagen cuya cabeza era de oro representaba su imperio de Babilonia, pero que después de él se levantaría un segundo imperio representado por la plata en aquella imagen que representaba al imperio de los medos persas. Y después se levantaría un tercer imperio que era el de los griegos, representado por el bronce. Y finalmente un cuarto imperio que es el de Roma, representado por el hierro. Aunque algo que la Biblia dice en el libro de Daniel es que los pies de esa estatua eran mitad de hierro y mitad de barro. Y cuando él interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, dice que así como el hierro con el barro no pega, no se puede mezclar. Eso habla de la fortaleza y de la debilidad de algunas naciones que intentarán unirse para apoyar al anticristo. Y las dos piernas nos hablan de los distintos continentes sobre los cuales está parada esta imagen y de la cual surgirá ese imperio que es el del anticristo, que lógicamente tendrá fin. Pero ese mismo sueño, pero visto desde un punto de vista completamente diferente, Daniel lo ve, pero con animales, no con una imagen de oro, plata, bronce, hierro y barro, sino él dice que ve un león con alas, y le dice, y el Señor le dice que ese león representa a Babilonia, su fuerza, su agresividad y su rapidez, porque no existen leones con alas, pero las alas representan lo rápido que eran los ataques de los babilónicos, que eran capaces de irse de una nación a otra y conquistarla y destruirla y despedazarla. Pero también él ve, dice la Biblia, un oso con costillas en la boca y alzado sobre una pata más que de otra, porque era la unión de dos imperios, los medos y los persas. Los persas hoy en día son los iraníes y los medos son los kurdos, que hasta el día de hoy siguen reclamando tierra y no tienen. Pero después se levantaría un tercer imperio y sería el de Alejandro Magno, los griegos, y entonces ve un leopardo con 4 cabezas. Un leopardo es el animal más rápido de la tierra, es el que más corre. No hay otro animal más rápido que un leopardo. Y la Biblia nos enseña que tenía 4 cabezas, porque las cabezas siempre nos hablan de autoridad, nos hablan de personas con poder, con autoridad. Y cuando él muere sin descendencia, 4 de sus generales toman el control de todo el imperio que Alejandro Grande, el Grande había conquistado. El nombre de esos generales, como bien saben, es Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales se repartieron todo el territorio que él había conquistado. Y finalmente, cuando cae el imperio de los griegos, se levanta el famoso imperio romano, el que más tiempo ha durado. Casi le faltó muy poco para llegar a 1000 años. Imperio que se divide entre Oriente y Occidente. Roma, capital de Occidente; Constantinopla, capital de Oriente, ¿verdad? Uno duró más que otro. Y de esa mezcla de imperios se levanta el anticristo y dice que él es semejante a un león, es decir, tendrá características de los babilónicos, y tendrá características de los griegos, y tendrá características de los iraníes o de los persas. Es decir, será una mezcla de todo un poco. También Daniel nos da muchas características y datos sobre este personaje. Dice, no sé cómo lo pueden interpretar ustedes, del amor de las mujeres no hará caso. Interprétenlo como quieran, pero sí nos dice que pasará olímpicamente de las mujeres, y que del Dios de sus padres, al Dios de sus padres no le dará culto, sino que adorará al Dios de las fortalezas. Y el único libro en el Antiguo Testamento que hay parte en hebreo y parte en arameo es el libro de Daniel. Y esa porción del libro de Daniel, donde dice que él renuncia al Dios de sus padres, él es un apóstata. Conoció al Dios vivo y verdadero, por lo menos en la teoría, pero lo rechaza, ¿verdad? Y dice que adora a Alá Maozín, al Dios de la guerra. Eso lo dice en el libro de Daniel, en el texto arameo del libro. Alá Maozín, el Dios de la guerra. Ese es el Dios al cual él adorará. Tiene poder económico, tiene poder militar y tiene todo el respaldo de Satanás. Tiene todo el respaldo del infierno. Y uno se pregunta, ¿y cómo podremos nosotros reconocer a ese personaje? ¿Tendremos la oportunidad de verlo en televisión? ¿Saldrá algún día en televisión y nosotros los cristianos podremos reconocerlo? Bueno, la Biblia no nos dice el nombre de este personaje, pero sí nos dice el valor numérico de su nombre. Lo hemos explicado en otras muchas ocasiones, que los nombres en griego y en hebreo, las letras equivalen a números y los números equivalen a letras, porque son idiomas alfanuméricos.
Y dice Juan, aquí hay sabiduría, el que lee entienda que el nombre o el número de la bestia o de este personaje nos da la cifra de 666. Es verdad que ha habido otros personajes terribles a lo largo de la historia que también coincidían su valor numérico con la cifra 666, pero ha muerto. Ha muerto y nunca lo colocaron su estatua en el templo de Jerusalén. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y en aquellos tiempos, cuando Pablo escribe antes de que finalice el siglo I, el único templo de Dios erigido en el mundo era el templo de Jerusalén, que después fue destruido por los romanos en el año 70. Y hasta el día de hoy, ese templo no se ha vuelto a levantar. Todos los días, miles y miles de judíos, millones de judíos, en todas partes del mundo, oran, piden con toda su alma y con todo su corazón que el tercer templo de Jerusalén sea reconstruido para volver otra vez con sus sacrificios, con sus ofrendas, para que los levitas, los sacerdotes, vuelvan otra vez a oficiar en ese templo. Pero la cruda realidad es que hoy por hoy en ese lugar no hay templo, hay una mezquita musulmana llamada la mezquita de Omar, cuya cúpula es, algunos dicen que de oro, y que cubre una piedra enorme que la consideran el centro, el ombligo del mundo, desde donde Dios creó el jardín del Edén y creó todo el universo, y piedra sobre la cual el patriarca Abraham subió a ese monte Moriah y puso a su hijo Isaac atado para sacrificarlo. Es un lugar muy importante donde hay una presión espiritual brutal como ustedes no se pueden imaginar. Y en ese lugar, que no existe hoy en día, dice la Biblia en los últimos tiempos, que se pondrá una imagen, una estatua, para que el mundo entero adore a este personaje que lo conocemos como el falso, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y también Daniel lo llama, por si alguna vez leen ese pasaje, el cuerno pequeño. Porque dice que un cuerno pequeño surge de entre una serie de cuernos y se hace grande y vence a algunos, los derrota, los humilla, y ese cuerno pequeño habla blasfemias en contra de Dios y va y le hace la guerra a los santos y durante un tiempo logra conquistarlos y vencerlos. Y dice, y aquí está la paciencia de los santos. Es decir, que el mundo tiene que saber, por lo menos los cristianos, lo que se avecina, queridos hermanos. Nosotros, por supuesto, tenemos la plena confianza y nuestra fe absoluta y completa que nuestro Dios es el que tiene todo el control de toda la historia de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Pero eso no significa de que nosotros tenemos que estar con la cabeza escondida bajo tierra o asustados o temerosos como estaban los hermanos de la iglesia de Tesalónica porque habían malinterpretado lo que el apóstol Pablo les había enseñado. En otras palabras, hermanos de Tesalónica, creyentes de toda la historia de la humanidad, estamos esperando al Señor Jesucristo que venga, pero no va a venir hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, y hasta que esas dos cosas no sean notorias y evidentes, de tal manera que podamos decir con la boca bien llena, ya está el anticristo, ya se ha manifestado el anticristo, ya está la apostasía en el mundo, Cristo no va a poder venir. Por eso, ¿cuántas veces se han dicho cosas como diciendo, el Señor puede venir ahora mismo? Yo les voy a demostrar en esta noche, a las 8:15 de la noche en las Islas Canarias, que cuando termine el culto de hoy, el Señor Jesucristo no ha venido. Si termina el culto y nos vemos allá en la gloria, porque vino el Señor, allá arriba tendré que pedirles perdón. Pero les demostraré en esta tarde, de una forma contundente y clara, que cuando termine esta reunión y cantemos la última alabanza y probablemente recojamos la ofrenda, todavía estaremos aquí en esta iglesia y el Señor no habrá venido. ¿Me entienden lo que les dije? Porque el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero Él dejó una serie de señales. Y conociendo las señales de los tiempos, siendo entendidos en las señales de los tiempos, podemos saber cuánto tiempo falta para que retorne el Señor. Y todavía quedan algunos detalles, no muchos, pero todavía quedan algunos detalles muy importantes para poder decir, ahora puede venir el Señor si quisiera. Pero hoy no va a venir el Señor. Y ustedes dirán, ¿y hermano, y si viene? Bueno, pues si viene no pasa nada, nos vemos allá arriba. Amén, hermanos. Nos vemos allí, no se preocupen. Pero hoy no va a venir el Señor. Para que lo sepan. Tenemos hasta que nos marchemos unas cuantas horas para poder comprobarlo. Y si no, mañana por la mañana. Y así como David vencía a los filisteos, nosotros podemos vencer a los demonios en el nombre de Jesús.
Y así como los demonios querían destruir su familia, los demonios quieren destruir también nuestras vidas. Pero así como David consultó al Señor y los venció y le arrebató al enemigo el botín, nosotros podemos impedirle al enemigo en el nombre de Jesús que haga de la suya y que se someta a la autoridad del Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y por un camino viene y por 7 se van. Gloria a Dios. Ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder que tenemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el diablo lo sabe, porque el diablo teme a un cristiano lleno del Espíritu Santo del Señor. Lo saben perfectamente. Claro, son tan tercos y tan testarudos que quieren intentarlo. Y a veces lo intentan. Por eso dice Pablo que lanzan dardos de fuego. Pero para eso tenemos el escudo. El dardo te lo va a lanzar, pero ponte el escudo para neutralizarlo. Y te va a intentar destruir la mente y te va a intentar destruir, si no es la familia, la economía, y si no la salud, y si no esto, aquello. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y dice la Biblia que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la autoridad con la que tenías que vivir cada día de tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás bien armado? ¿Has consultado al Señor? Porque eso fue lo que tuvo que hacer David. David podía haber dicho, venga, ármense, agarren que nos vamos. Un momento. ¿Y si Dios no va con nosotros? ¿Y si esta batalla la voy a librar yo y no viene el Señor? ¿Se imaginan ustedes una batalla donde viene el Señor? Vamos a ver el respaldo del Señor. Pero una batalla donde dejamos al Señor atrás, ¿qué respaldo vas a tener, querido? Por eso la historia es difícil, es dura, es triste, pero termina de una forma gloriosa. Porque al final pudieron volver a sus hogares con sus esposas, con sus hijos, y nunca más dejaron a sus hijos y a sus familias abandonados, sino que se dieron cuenta de que ellos eran responsables de cuidar de los que se quedaban también en sus casas. Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a captar y a saber leer cada mensaje que el Señor nos lanza cada día. Porque a veces estamos tan atontados o tan ocupados, sabe Dios en qué, que nos olvidamos que detrás de cada detalle hay una lectura. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor ha permitido esto otro? Y hay una lectura. Volando a Las Palmas hace unos días, antes de que nos dieran todos los resultados, Dios me habló como hacía años que no oía tan claramente la voz de Dios. Fue algo tan impactante que saqué enseguida el teléfono, comencé a sacar fotos porque estábamos llegando al sur de Las Palmas y comencé a notar todo lo que Dios me daba en ese momento y empecé a escribirlo y puse día, hora y detalles para tenerlo ahí reservado. No se lo conté absolutamente a nadie. Pero cuando vino el médico y dio los análisis, yo saqué el teléfono y dije, lean esto. Esto es lo que a mí Dios me había dicho antes de que los médicos, que hicieron un trabajo excelente, trajeran su diagnóstico. Hermanos, los hombres hablan, los médicos hablan, todo el mundo habla, pero nuestro Dios también habla. Nuestro Dios también habla. Y creo que más que nunca necesitamos tiempos de quietud, de calma y de soledad para oír la voz de Dios. Porque Dios no habla en el barullo. Dios habla en la quietud y en la calma. Y el problema del ser humano hoy en día es que si te pones a pensar, es que casi no hay ni un minuto para estar tranquilo. Siempre estamos rodeados de gente. Siempre estamos haciendo algo. No vivimos en los tiempos bíblicos donde había calma y quietud, y no había contaminación, y no había aviones, y no había barcos, y no había coches. No, vivimos en sociedades de mucho ruido. Y en medio de tanto ruido a veces no oímos la voz de nuestro Dios. Pero la voz de nuestro Dios, aunque sea una palabra, es la que trae bálsamo y la que trae paz a nuestros corazones. Y en este año vamos a necesitar muchas veces consultar con el Señor para saber si lo que voy a hacer salió de aquí o salió del corazón de Dios. Porque de aquí, de su cabeza, de su corazón, David dijo, este me va a matar un día, ya no aguanto más, estoy cansado, me voy al enemigo. Amigo, te equivocaste. Mira cómo ahora David recapacita y dice, no, vamos a consultar con el Señor. Vamos a ver que al fin y al cabo lo que iba a hacer era bueno. Al fin y al cabo lo que iba a hacer era ir a buscar a sus esposas, a sus hijos y ayudar a sus soldados. Pero ni siquiera para hacer lo bueno se atrevió a dar un paso sin consultar con el Señor. Fíjate tú para hacer lo malo. Para hacer lo bueno tuvo que consultar previamente con el Señor. Desarrollemos esa costumbre en nuestra vida y vamos a librarnos de muchos problemas
que sin necesidad podemos evitar si consultamos más con el Señor. Amén, hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Que Dios nos ayude a recuperar en oración todo lo que el enemigo te ha quitado. Fíjate que David, antes de sacar la espada, la lanza, el escudo, el yelmo, la coraza, lo primero que hace es fortalecerse en Dios. Lo primero que hace es consultar al Señor. Hay unos pasos previos antes de meterte en guerra, y es fortalecerte espiritualmente antes de ir a la guerra. Lo que David hizo en la carne, hagámoslo nosotros en el espíritu y veremos la gloria de Dios. Señor, te amamos y te glorificamos en esta noche por tu hermosa palabra. Gracias porque el Dios que fortaleció a David es nuestro Dios. El Dios que acompañó a la batalla a su siervo es nuestro Dios. Y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día para la batalla que estamos librando. Que consultemos todo antes de dar cualquier paso. Aunque sepamos cómo hacerlo, pero previamente hay que orar. Encomendando al Señor nuestro camino, esperando en Él, confiando en Él. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a agarrarnos cada día más y más a ti, Señor. Aleluya. Dígale al Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a consultarte todo antes de hacer cualquier cosa. Aleluya. Gracias, Jesús. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Cantemos esta hermosa alabanza mientras pedimos a los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda que pasen, por favor, en esta tarde. Aleluya. Vamos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Dígalo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Es grande. Gracias, Señor Jesús, dígalo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fuerte, iglesia, queremos oírles. Grande. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, díganlo conmigo. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable
como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Presentamos esta semana que recién comienza nuestro Dios. Que Dios nos guarde y nos guíe, pelee nuestras batallas y que nosotros estemos en todo momento sometidos a Él, oyendo atentamente su voz. No te desesperes, no te amargues, no te deprimas. Deja que el Señor tu Dios te sorprenda y te guíe durante toda esta semana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ha de acompañar todos los días, a donde quiera que vayamos. Gracias por nuestra hermana que vino de la península de Málaga. Bendecimos su vida, la iglesia a la que asiste, el pastor, los miembros de esa congregación. Gracias por nuestros hermanos de Alemania. Pedimos que los bendigas también a ellos. Que nos guardes a todos del maligno, Señor. Que estemos bien atentos para pelear la buena batalla, Señor. Preparados en todo momento para servirte y honrarte con efectividad en tu reino. No permitas que por la retaguardia el enemigo Amalek nos robe la bendición, sino que tu bendición nos rodee por todas partes. Que seas como un escudo protector, un muro de fuego